La idea de escalabilidad hace 2 años era diferente a lo que es hoy. La barrera de entrada para los nuevos players es muy Muy baja. bajo. De hecho, que muchas cosas que hacían los agentes humanos ahora puede hacer el agente IA conectándose a otro sistema. Cuanto más se puede conectar, más puede hacer, y el chatbot le queda un poco chico a todo lo que puede ser un agente. ¿Qué habilidades deberían estar incorporando para tener alta empleabilidad de aquí a 10, 20 años? Paraguayo es bueno para adaptarse. Creo que esa sería una de las cosas más importantes. Es decir, si yo puedo, ¿te la crees? Y nos cambia todo el panorama cada 3 meses, pero completamente. Entonces tenés que tener una capacidad de adaptarte y de aprender. Es un mundo diferente y más parecido al mundo real, porque en el mundo real también es así. Tenés un empleado que sea 100% perfecto. La IA se parece bastante a los humanos en ese sentido. Hablan media hora y nunca se dieron cuenta que era una IA. Es una locura, es el sueño de todo gerente comercial. Bienvenido al segundo episodio de Osadía y Tecnología, un podcast que quiere ser un conversatorio sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre toma de decisiones estratégicas en donde tengamos que manejar variables tecnológicas, como para que tus decisiones, vos que estás en roles gerenciales, sean basadas en sabiduría, conocimiento y no tanto en humo, que hay cada vez más. Hoy tenemos de invitados a Gabriela Galilea y Nahum Dam, cofundadores de Clerk, que es una startup dedicada a agentes comerciales basados en inteligencia artificial. Yo prefiero llamarle así, no quiero usar más chatbots. Para mí chatbot es un concepto casi obsoleto ya a esta altura del siglo XXI. Gabriela, ¿qué tal? Bienvenida. Te saludo primero. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Max? ¿Cómo estás? Un gusto tenerles a vos y a Nahum acá. Por favor, Nahum, ¿cómo estás? Gusto saludarte nuevamente y haberles agarrado en sus vacaciones por Paraguay. Un gusto, gracias por recibirnos. Bueno, primero las damas. Tengo preguntas para Gabriela. Tuvimos un capítulo anterior de Osadía y Tecnología donde teníamos invitado al doctor Sergio Mendoza, que él fue informático primero y por el camino se hizo abogado, aprendió técnica pericial y hoy es perito informático y trabaja en ciberseguridad. Así fue su golpe de timón. En tu caso fue al revés. Vos primero fuiste abogada, después descubriste el mundo del emprendimiento. ¿Puedes contarnos un poco, para la gente que no te conoce, cómo fue ese cambio de chip, ese golpe de timón, y cómo fue para que descubras y digas, a esto me quiero dedicar? Yo creo que a mí me pasó lo que le pasó a mucha gente, que es, terminé sexto curso y era, bueno, y ahora tenés que decidir ya qué querés hacer de tu vida, tenés que estudiar algo. Y yo hice lo que mi papá probablemente quería que yo haga, que es ser abogada, porque él también es abogado. Ciertamente me gustaba el derecho, ¿verdad? Tenía una cierta facilidad, pero yo no estaba muy segura de qué es lo que quería. Entonces empecé la facultad y acá generalmente las carreras son muy largas, duran 6 años, entonces yo en el cuarto año como que ya estaba segura que no, que si bien me gustaba el derecho no me iba a dedicar a eso. Mm. Pero me faltaban solo 2 años, entonces dije, voy a terminar y después voy a descubrir qué es lo que quiero. Entonces entre el 2011 que terminé la facultad y el 2014 estuve deambulando por varias industrias, entre ellas estuve trabajando en una agencia de publicidad, en negocios, en moda, hice de todo un poco hasta que finalmente en el 2012 un amigo me invitó a ayudarle en un blog de tecnología y internet, y ahí me enamoré de la tecnología, del concepto de startups y demás, y decidí, bueno, yo ahora tengo que hacer todo mi esfuerzo para poder migrar, digamos, del derecho a la tecnología porque no sé nada. Entonces, bueno, así empezó mi carrera en todo este mundo. Ya, genial. Bueno, pregunta para Nahum ahora. Bueno, para los que no saben, Nahum es un amigo desde el colegio ya, que emprendió, decidió rechazar la vida del empleo corporativo, se jubiló después de vender una startup a los 35 años. Ok, bueno, y en este momento de su vida decidió desjubilarse y volver al ataque. Así como la cabra siempre tira al monte, se acercó otra vez al emprendimiento. ¿Podés contarnos un poco, o más de vos, resumirnos un poco la historia, cómo fue para que tus emprendimientos se vendan y te sea razonable la situación como para retirarte? Siempre me gustó la tecnología de muy chiquito. Mi hermano es programador y cuando él empezó a programar allá por el año 91 se compró una computadora y me permitió usar. Y ahí aprendí. Cuando llegó Internet a Paraguay en el año 96 fue una explosión. Eh,
me encantaba entrar a navegar en internet, en Netscape en aquella época, y podías leer manuales, y aprendí rapidísimo a hacer páginas web, y terminé haciendo la primera página de Olympia. Era muy fan de Olympia, y esa página, claro, estaba en GeoCities, que los lecas como yo se acuerdan que era un lugar donde podías poner tu página web gratis. Y me escribían de todo el mundo, de Estados Unidos, yo soy paraguayo y por favor actualiza siempre porque quiero saber cómo terminó el partido. Y una vez recibo un mail y me dice, yo te escribo, veo que hiciste esta página web, que sabes hacer, algo muy nuevo, y tenemos una empresa que va a hacer página web para empresas en Paraguay y nos gustaría hablar contigo para contratarte, ¿verdad? Y yo le digo, wow, estoy honrado, pero tengo que aclarar una cosita, le digo, yo tengo 15 años, le digo, ah, buenísimo, me responde el mail, yo tengo 16, me dice, y esa persona era vos, Max. True story, historia verídica, sí. Historia verídica, Sí. y bueno, ahí nos conocimos, pero curiosamente me dice, ¿y en qué colegio estás? Me dice el mail, y de Chanca, y yo, yo también, nos vemos en el recreo, me dice. Bueno. Y surgieron algunos trabajos en ese momento y ahí fue que decidiste que no querías tener jefe. No. Cierto que fuiste mi primer y único jefe, pero fue una experiencia muy buena. Por algo más estamos acá. Genial. Pero sí, lo que en realidad pasó es que mi hermano, él sí siguió un camino corporativo, pero me dijo, vos no tenés que hacer eso. Ujú. Tenés que hacer algo distinto. Aprovechar que sos joven, que puedes fallar, te puedes equivocar, hacer la prueba y bueno, el peor de los escenarios puedes volver. La verdad que probé unos años, mi problema era vender, no era muy bueno vendiendo, era un programador. Tuve algún que otro cliente, con ese cliente me pagué la facu, igual no tenía ni para un auto, me iba en la línea 51 a la Católica, pero podía pagar la Católica, ¿verdad? No me fue muy bien y un día, y acá es donde cuento la historia del emprendimiento, un día veo una página web de unos argentinos, pasaron muchos años, tenía software muy complejo, WordPress por ejemplo, en la época no existía y yo había hecho una especie de WordPress que te permitía manejar tu página Un web. gestor de contenido. Un gestor de contenido que en la época Sí. no existía, ¿verdad? Pero me costaba vender. Entonces un día veo una noticia de unos argentinos que hacen una página era como de bromas, ¿verdad? Era el secreto, tu secreto, una cosa así donde la gente publicaba su secreto y tenían millones de visitas. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser que estos tipos, haciendo algo tan absurdo que toma un día hacer, que era un blog, y ahí apareció el concepto de los blogs, no sé, 2002, 2003, 2004 apareció. Internet 2.0. Y estábamos en el año 2005, estos argentinos crean este blog y tienen millones de visitas. Yo no sabía si ganaban o no dinero, pero yo decía, no puede ser, no tiene sentido. Yo me encierro acá, hago software súper complejo y estoy acá solo, ¿verdad? Tengo 2 clientes y no pasa nada. ¿Sabes qué? Me piché. Dije, ¿sabes qué? Le voy a copiar asquerosamente. Voy a hacer tu secret. La misma cosa, ¿verdad? Tu secreto, re mal escrito en inglés, pero dije, voy a hacer la misma cosa pero en inglés. Publico, mando algunas páginas así de grandes de contenido también, de periódicos, diarios, etcétera, de Estados Unidos. Me despierto un día, un jueves, llego a la oficina, abro y miro mi analytics y no puedo creer, 30.000 visitas. Y ese fue el comienzo del emprendimiento en el mundo del contenido. Año 2005, 2006 empecé a explorar. Dije, bueno, ¿cómo puedo repetir? ¿Cómo puedo tener más de esto? Siempre 30.000, siempre 50.000. Y terminé creando Odi, que era un blog de contenido del tipo top 10, los 10 más, no sé, las 10 mesas más simpáticas, más locas, más. Siempre contenido bastante light, divertido, choqueante, interesante. Llegamos a tener 5 millones de visitas por mes durante muchísimos años. El proyecto duró más o menos 10 años y en el año 2016 vendí a una empresa americana. No en su pico, porque realmente en el 2016 el mundo del contenido ya empezó a complicarse y ahora está complicadísimo más allá con ChatGPT. Pero sí, vendí a una empresa americana y me retiré. Genial. ¿Y cómo fue para que decidas desjubilarte? Y en 2016 vendí y no prendí la computadora un año por ahí. ¿Verdad? No quería saber nada. Igual hacía algunas cositas, terminé haciendo otras cositas también, justamente con Gaby, que me pareció... Tecnodetox hiciste. Hice un Tecnodetox, sí. No me interesaba más la tecnología. Y pasaron unos meses, unos años, probé muchas cosas distintas, hicimos activismo, hicimos de todo un poco, probé de todo un poco, me metí también en bienes raíces, ¿quién no? ¿Verdad? Estamos en Asunción, perdón. Hice de todo un poco y finalmente hice una serie de libros y cursos que tomé sobre
cuál es tu pasión, qué es lo que realmente te interesa, porque probé de todo un poco y no me terminó de convencer nada. Y al final de todo eso salió otra vez la tecnología. Me empezó a gustar otra vez y empecé a hacer de vuelta cositas muy de a poquito. Y después, cuando vi ChatGPT, me volví loco. O sea, la verdad, cuando vi AI dije, esto explota, esto está muy bueno. Y la idea que estábamos manejando en ese momento y teníamos algunos clientes, dijimos, este es el próximo paso, ¿verdad? Esto explota y empezamos con agentes IA hace 2 años. Empezamos con todo esto que ahora explotó y ahora suena muchísimo, pero en ese momento era muy nuevo, no le llamaban agentes todavía y le llamaban equivocadamente chatbot porque creo que la época del chatbot ya se acabó. Empezamos relativamente temprano, con eso por pasión, por interés, porque demasiado gusto da la Estamos de tecnología. acuerdo. Según vos, ¿por qué deberían llamarse agentes y no chatbots? Porque va más allá de chatear. Un agente tiene autonomía. La idea de la autonomía es que pueda hacer otras cosas conectándose a otros sistemas y que termina siendo como un agente humano. De hecho, que muchas cosas que hacían los agentes humanos ahora puede hacer el agente IA conectándose a otros sistemas. Cuanto más se puede conectar, más puede hacer y termina siendo, sí, chatbot le queda un poco chico a todo lo que puede ser un agente. Y es una nueva plataforma, el lenguaje natural es una nueva manera de interactuar con estos sistemas. Antes vos querías hablar con un sistema y tenías que pasarle parámetros. Ahora le decís, hola, lo que yo quiero es tal cosa, y automáticamente usando los LLMs, que son los modelos de lenguaje, se puede interpretar y se convierte eso en parámetros y ahí es donde interactúa y es donde explota el concepto de agente. Genial. Pregunta para Gabriel, la verdad. Gaby, eh, en tu rol de emprendedora de tecnología, ¿tuviste alguna dificultad por el hecho de ser mujer? No sé si dificulta, o sea, yo creo que todos tenemos los mismos problemas. Quizás a la hora de levantar inversión sí puede ser como, hay como ciertos preconceptos, me parece, respecto a las mujeres. En ciertos países, no en todos. Yo sentí mucha diferencia, por ejemplo, entre Italia y Dinamarca, porque viví en ambos países y en ambos países me tocó emprender y tratar de levantar inversión y había mucha diferencia, o sea, se notaba. Se notaba a la hora de sentarte, hablar con alguien o de pichar una idea que, que no te miraban de la misma manera. Entonces sí, en ese sentido me parece que está más metido como muy sutilmente en la cultura y en la forma en que se le percibe a una mujer, ¿verdad? Sobre todo a la hora de arriesgar capital. Yo creo que si tenía un co-founder hombre iba a ser más fácil para mí en ese momento. Ya. Bueno, ese es un aspecto complicado de tratar con angel investors y con VCs, con capitales de riesgo. Eh, ¿Podés decirnos otra cosa complicada de tratar con inversores de startups? Cosa ¿Qué es lo complicada. más complicado de manejar con inversores de startups? Me parece que es difícil, a ver, generalmente un inversor como que trata de minimizar siempre su riesgo lo máximo que pueda, Ujú. pero una startup es riesgosa. Entonces, finalmente se vuelve una cuestión de cuánto le puedes llegar a convencer de que, de que realmente lo que va a invertir va a tener éxito o no. Eso es complejo, tenés que saber muy bien cómo hacer ese proceso y ahí es donde quizás ser mujer te puede llegar a jugar en contra en algunos casos, porque incluso se hicieron estudios sobre este tema, ¿verdad? De cuál es la percepción, porque al final es una cuestión de percepción de cuánto le puedes convencer a una persona de que si invierte contigo va a lograr el éxito, ¿verdad? Entonces, me parece que eso es lo más complejo. Y finalmente, levantar inversión es como vender. O sea, es como, tienen las mismas dificultades, ¿verdad? Tenés que saber manejar las energías, tenés que saber manejar las expectativas, convencer. O sea, eso es lo más complejo. Ya, genial. Eh, ¿Qué le recomendarías a otras mujeres que quieren recorrer el camino que ya recorriste? A otras ¿Qué, mujeres. qué, qué- qué no hacer si van a emprender el mismo camino que tomaste? ¿Te referís si estuvieran exactamente en el mismo lugar en el que yo estaba cuando decidí Sí, emprender? o te cambio el contexto de la pregunta. ¿Qué le Sí, dirías a la Gabriela hace 10 años atrás, de hace 12 años atrás, cuando estaba empezando a emprender startups?
Lo- probablemente le hubiera dicho probar más cosas. Como que creo que con mi primera startup estuve mucho tiempo, Ujú. estuve como 5 o 6 años. Creo que hubiera probado más cosas, más ideas. También creo que tiene que ver con el contexto. O sea, yo estaba en un programa donde tenía que hacer pitch de una idea para que me den inversión. Entonces, como que rápido tuve que pensar en esa idea. Y le fue nomás muy bien a la idea porque era muy novedosa quizás y la gente le gustaba. Entonces, como que me dieron funding enseguida. Pero quizás me hubiera tomado más tiempo para decidir con cuál idea casarme y con cuál idea probar. Yo creo que hubiera hecho más cosas, más cantidad de cosas. Ya. En este momento de tu vida, ¿cómo evalúas si una idea tiene potencial de crecimiento y escalabilidad? Yo creo que esa es la gran pregunta del millón y honestamente es una hipótesis que yo estoy cambiando todo el tiempo, es algo que con Nahum siempre pensamos también. Me parece que la idea de escalabilidad hace 2 años era diferente a lo que es hoy, porque el hecho de que hoy tenemos inteligencia artificial cambió todo. La barrera de entrada para los nuevos players, para la gente que entra, es muy Muy baja. baja. O sea, desarrollar algo es más sencillo que lo que implicaba hace 5 años, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que el mercado esté más saturado. Vamos a jugar con reglas del juego diferentes. El mercado va a estar más saturado, entonces va a ser más difícil diferenciarse y ahí ya se vuelve más una carrera casi de resistencia. O sea, Ujú. ¿cuánto tiempo aguantan? Porque es fácil sacar un MVP, fácil entre comillas, porque no es fácil, pero creo que ahora es un poco más fácil porque hay un montón de herramientas que puedes usar incluso con IA para poder sacar un MVP. Pero un MVP no es un producto. Claro. Y finalmente, si un cliente se queda contigo, no, es porque tuviste la capacidad de llevarle del MVP al producto. Y ahí es donde creo que más startups o más proyectos se van a morir. Pero entonces es una cuestión de aguante. Igual estamos muy nuevos en esto. Entonces, Ujú. honestamente, creo que todavía es un work in progress de entender cuál es la fórmula del éxito. Pero me da la impresión de que si hoy, digamos, tenga que elegir de vuelta una idea, lo que pensaría primero es cómo voy a vender, o sea, cómo voy a distribuir, cómo voy a llegar a mucha gente Mm. rápido. Creo que sobre todo eso, tipo, ¿cómo puedo hacer para llegar más rápido, más lejos? Eso Es pensaría. maravillosa esa palabra, rápido. Sí. Bueno, para la gente que no está en el mundo de startups, MVP es producto mínimo viable, minimum viable product, y quiero que Nahum nos explique un poco qué es un MVP. Es el famoso tengo una idea, ¿verdad? Y hoy a propósito de la IA, hoy podés generar un producto mínimo de esa idea en minutos en herramienta. Ahora Google lanzó una plataforma que está muy buena, se parece mucho a otras como Lovable.dev y Bolt.new y varios similares que te crean tu producto en minutos. Ahora, ese producto es mínimo y mucha gente se confunde eso con un producto terminado, ¿Sí? lanza, veo que está pasando, Creen lanzan, que tiene tienen una un, máquina de hacer dinero enfrente. sí, lanzan, después tienen un cliente y ese cliente empieza a usar y se cae todo, ¿verdad? Exacto. Entonces, claro, a nosotros los programadores nos ayuda a acelerar muchísimo los procesos de desarrollo, pero, y también a la gente que quiere probar una idea básica, está bien también para ver algo rápido, está Ujú. súper bien. Ahora, no piensen que un producto terminado, los productos terminados cuestan más trabajo. Ciertamente la IA te ayuda y también a acelerar eso y a mejorar, pero hay que saber programar, esa es la verdad. Ok, misma pregunta también para Gabriela. ¿Puedes ampliarnos un poco más? Pues, hablarnos sobre el market fit, sobre el feedback y sobre la información que retroalimentar de la manera más rápida posible. ¿Cuál es el objeto del MVP a corto plazo? Y el MVP es el prototipo y su principal función es validar si existe un problema que alguien está dispuesto a pagar para resolver. Ujú. Entonces, el MVP es justamente un producto mínimo viable que alguien o alguienes estén dispuestos a pagar por tener ese producto. Genial. Bueno, en la vida del emprendedor siempre estamos tropezando, teniendo tropiezos, a veces con las mismas piedras que no vimos venir, que era la misma piedra.
recibimos golpes, necesitamos mucha resiliencia. Eh, Todos estos tropiezos nos dejan aprendizajes. Primero, Gabriela, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que pudiste tomar de un tropiezo en la vida del emprendedor? Mayor aprendizaje, Sí. No hace falta que haya sido el mayor golpe, sino el mayor aprendizaje de aprendizaje. eso, porque yo quiero que los que están viendo este podcast puedan quedarse con experiencia y con conocimiento para afinar sus decisiones también relacionadas a tecnología y emprendimiento. Lo que pasa es que yo siento que todo el tiempo estoy teniendo aprendizaje. No, no sé si se me ocurre así un aprendizaje en específico que haya sido el antes y el después. Yo siento que cada 6 meses cambia todo y hay que aprender todo de cero, menos luego, cada 3 meses. Ujú. No sé vos si tenés algún aprendizaje así que te Pre- acuerdes. Su turno de responder. Constantemente, pero si tuviera que elegir uno sería salir rápido al mercado Ujú. y hablar mucho con los clientes. Perdón, ¿eso no hay que hacer o sí hay que Sí, hacer? hay que hacer, Ok. claro, hay que salir rápido. Yo soy programador, me encanta programar y me pasaba al principio cuando era más joven, estaba 6 meses, un año desarrollando algo y después voy a ver cómo vendo. No tiene ningún sentido. Es empezar de la venta para atrás. De hecho, este proyecto, por ejemplo, empezamos ya con un cliente. Y ahora digo, pucha, ahora hemos tenido 3 clientes, 5 clientes antes de empezar. Cuanto más clientes puedas tener antes de empezar, con el producto mínimo, más mínimo posible, mejor. Y sobre eso ir iterando y mejorando y mejorando. Para mí eso fue el aprendizaje más importante. Y quizá el otro es que no hay idea muy, muy pequeña o muy tonta, hay que probar. Ujú. Cuando yo te comenté este tema del secreto, es tonto. O sea, si vos me hubieras dicho, cuando yo era, no sé, cuando era niño, cuando tenía 10 años, Nahum va a hacer un gran proyecto que va a empezar siendo la gente va a publicar sus secretos. Estarías orgulloso y qué sé yo, me parece una tontería, ¿verdad? Pero así Ujú. empecé y después terminé creando algo más grande y más grande. Entonces no hay que subestimar las cosas. Una cosa te puede llevar a la otra. Ujú. Y de hecho veo todos mis proyectos como evoluciones de algo anterior. Y creo que uno tiene que buscar siempre ese aprendizaje para ir evolucionando y que tu próxima idea incorpore algunos elementos que aprendiste en lo anterior, pero ya en un siguiente nivel. Y eso hacemos mucho nosotros en Clear también. Ya, genial. En el criterio de ustedes, los niños que están en el sistema educativo normal hoy día, ¿qué habilidades deberían estar incorporando para tener alta empleabilidad de aquí a 10, 20 años? Nahum. Me estás haciendo una pregunta para acá, 10, 20 años, cosa que Ok. no sé para el año que viene. Es una locura la velocidad del cambio. Esa es la verdad. Desarrollar habilidades de pensamiento autónomo. Ujú. Eso a mí me preocupa. Yo En veo donde que en la sea escuela... irreemplazable el humano. ¿Perdón? En donde sea realmente irreemplazable el humano. Yo no creo que podamos, perdón que se enoje la gente, pero yo no sé si una pregunta, ¿qué tan, van a haber cosas, o sea, esto está cambiando tan rápido que vos hoy pensás que sos irreemplazable si haces esto y mañana Google te saca una nueva herramienta y decís, miércoles, elegí mal. Ujú. Entonces yo no apostaría, es como apostarle a los caballos, yo no apostaría a decir cuál es, yo apostaría a desarrollarme cada vez más como persona, aumentar la cantidad de capacidades que tengo. Yo hoy soy programador, pero yo ya no me cierro a la idea de que soy programador nomás, hoy emprendedor nomás. No. Yo me voy a hablar con los clientes. Yo vendo, yo hago todo. Que yo creo que es una característica muy paraguaya. Yo creo, ahí voy a decir algo muy positivo del paraguayo. El paraguayo es bueno para adaptarse. Creo que esa sería una de las cosas más importantes, saber adaptarse Ujú. y decir, sí, yo voy a hacer. El paraguayo, yo vivo ahora en Portugal, estoy unos meses, unas semanas acá en Paraguay, y en Portugal nos pasa algo curioso, que viene alguien y le decís, necesito que me arregles esto, y dice, no, eso yo no sé hacer. Ujú. Pero y esto, no, yo no, eso no sé hacer, ¿verdad? No, pero mi torno ahí no va a entrar. Si vos le traes un paraguayo, el paraguayo tiene una actitud espectacular. De, sí, tranquilo, capaz, un ratito te vamos a arreglar. Ya. Fabuloso el paraguayo. Entonces yo creo que esa es la actitud que hace falta en estos tiempos tan cambiantes. Es decir, sí, yo puedo. Te la crees y buscas la manera, como es el paraguayo. Yo creo que a nosotros, los paraguayos, creo que nos puede ir bien. Genial. Gabriela, ¿de acuerdo o tenés algo para elaborar más la idea de las habilidades que deberían estar teniendo los niños? Estoy de acuerdo con que no tengo idea dónde vamos a estar en 10 años. O sea, si vos me decís que creo que no sé ni para de aquí a 3 años. Todo cambia demasiado. A nosotros nos pasa que trabajamos en
con IA, que es lo más nuevo, y nos cambia todo el panorama cada 3 meses, pero completamente. Entonces tenés que tener una capacidad de adaptarte y de aprender que realmente poca gente tiene, pero creo que sí, estoy de acuerdo con Najum respecto a eso, que tienen que tener, los niños tienen que tener. Sí, como decía adelante, creo que no terminó nomás la idea de que veo mucho en Paraguay, sobre todo que los niños aprenden a memorizar las cosas. Me pasaba en la facultad, toda la facultad Sí. era memorizar. Y no sirve eso. O sea, ChatGPT ya se memorizó toda la información del mundo, no, no tiene sentido. Hay que aprender a resolver problemas. Para mí esa es la principal habilidad. Hay que aprender a resolver problemas en un mundo cambiante. Y eso implica también manejar a nivel emocional la incertidumbre. Esa es una habilidad súper importante que hay que enseñar, porque a diferencia de la inteligencia artificial, nosotros los humanos tenemos un combustible que son las emociones y eso es lo que nos mueve a hacer o no hacer, lo que nos hace seguir o parar. Entonces tenemos que aprender a manejar la incertidumbre, a seguir a pesar del miedo, a pesar de, no sé, lo que sea que te haga frenar. Genial, maravilloso. Para la gente que está pensando en emprender en una startup, ¿puedes decirnos cuál es el mayor mito en torno al emprendimiento? ¿Qué es verdad y qué es mentira? ¿Cuál es la mentira más grande que se le hace creer al que está fuera del mundo de las startups? ¿Querés? Sí. Porque vos sos el hombre de los mitos y las mentiras Y el humo. y el humo. Genial. Sí. Es un camino largo, es un camino muy desafiante. No tenés que saber hacer una cosa, tenés que saber hacer 20, de las cuales la mayoría a lo mejor no sabes. Mucha gente me puede mirar a mí o a Gaby de referente porque estamos haciendo, pero nosotros seguimos aprendiendo cosas. Entonces creo que un mito es la idea de que hay gente que ya lo sabe todo, que ya tiene todo. Yo creo que es más actitud, fingir un poco, aunque yo evito fingir, yo directamente te digo, esto no sé, pero vamos a descubrirlo ahora. Es tener esa actitud de desafiar eh, la incertidumbre. Es muy difícil. El mito es que hay gente que está mejor construida para eso o que hay... Ciertamente sí creo que pueden haber algunos elementos que te ayuden, ciertamente contactos te pueden llevar un poco más lejos, sobre todo para tener los primeros clientes, cosas como esas creo que suman. Eh, pero sí, creo que es un conjunto de elementos, no hay una sola cosa que necesitas, son varias cosas y vas a ir puedes ir aprendiendo y descubriendo por el camino. Genial. Bueno, para recontextualizar, están con nosotros Gabriel Galilea, CEO de Cleark, Nahum Dam, CTO, Chief Technical Officer de Cleark. Y ya que estábamos hablando un poco de IA, como estás encargado de la parte técnica, va una pregunta relacionada a eso. ¿Cuál es el mayor reto que vos, como capitán técnico del barco, como CTO, tenés respecto a la inteligencia artificial ahora, como team leader de un equipo de desarrollo, de un equipo técnico? Es un algoritmo probabilístico Mm. y la gente quiere respuestas absolutas. La gente quiere blanco o negro y eso se consigue en el mundo anterior sin IA, en donde el software te responde sí o no, blanco o negro, ¿verdad? Funciona o no funciona. Aquí entramos en algo distinto, en donde vos le haces preguntas a ChatGPT, por ejemplo, y lo que te responde puede ser bastante bueno, a lo mejor no 100%, puede ser 90%, puede ser 70%, puede ser 0%. Entonces, cambiamos de lo binario, blanco, negro, funciona, no funciona, a porcentajes de éxito. Entonces, es un desafío trabajar eso con la gente, con los clientes, con todo, para entender de que el objetivo es ir aumentando el porcentaje de éxito de lo que se quiere lograr, en donde a lo mejor no va a ser 100, puede ser que si tenemos suerte y trabajamos mucho es 99.99, pero nunca va a ser 100%. Es un mundo diferente, es un mundo diferente y más parecido al mundo real, porque en el mundo real también es así. No tenés un empleado que sea 100% perfecto, que no se equivoque nunca, ¿verdad? El software era muy blanco y negro, pero los humanos no son, y la IA se parece bastante a los humanos en ese sentido. No van a ser 100%, va a ser bastante bueno y van a poder hacer muchas, de hecho pueden hacer muchas más cosas que las computadoras, que eran muy binarias y muy, bueno, esto se puede hacer, esto no, se puede hacer muchas más cosas, pero no va a ser 100%.
a ser cada vez mejor. Genial. Preguntas para la CEO. Ahora necesitamos el pitch. Contanos qué es Cleark. Va a haber gente emprendedora vinculada a tecnología, va a haber gente emprendedora no vinculada a tecnología, van a haber gerentes viendo este programa, este podcast. Contanos, ¿de qué se trata Cleark? Bueno, Cleark así en un tweet o un ex, como sería ahora, básicamente Sí. es una fuerza de ventas y de inteligencia comercial que usa IA porque funciona 24/7, porque funciona de manera autónoma en piloto automático. Entonces, básicamente, si alguien nos está escuchando que tiene una empresa y que recibe leads o prospectos o tiene gente interesada en sus productos o servicios y necesita tener gente que esté todo el tiempo respondiendo al WhatsApp o esté respondiendo a sus canales de comunicación para poder vender, eso es algo que nosotros podemos solucionar con inteligencia artificial. No solamente la parte de la venta, o sea, podemos cerrar ventas de manera autónoma, pero también podemos hacer todo lo que está detrás de la venta, que es la inteligencia comercial, es mirar los datos, ver qué es lo que pide la gente, qué es lo que quiere, y entonces empezar a ordenar eso como para tomar mejores decisiones de negocio. Ujú. Te doy así un ejemplo porque me parece que es más fácil de entender cuando tenemos ejemplos, ¿verdad? Sí. Mi hermana tiene una tienda de zapatos, ¿sí? Y ella me dice, bueno, la compra, aunque uno se tenga que probar un zapato para comprar y sea física en una tienda, comienza online. O sea, la gente empieza a buscar qué tipo de, por ejemplo, si quieres un zapato para tu casamiento, empezás a hacer la búsqueda online, empezás a ver qué hay, qué es el tipo de zapato que te gusta, y entonces empezás a ver qué opciones hay y escribir, ¿verdad? Generalmente entras a la cuenta de Instagram o al website y entonces vas viendo y después le escribís, ¿verdad? ¿Cuánto sale? ¿Qué tenés? No sé cuánto. Y después termina la venta generalmente en una tienda física. Pero ese primer approach, ese primer paso de la venta siempre es online. Y ahí necesitas gente que responda. Y esa gente que responda tiene que responder un sábado a la noche, porque bueno, esa es la hora que alguien tiene libre para poder mirar su zapato de casamiento, o un domingo. No está, probablemente está de descanso, entonces ya no puede responder. Ahí ya perdiste una venta. O esa persona que te responde, que es, qué sé yo, alguien que atiende en la tienda, responde mal o responde sin ganas o te dice, no, esto no tengo, pero ya no te da otras opciones. O a lo mejor se va a una página web y no encuentra lo que estaba buscando, pero porque no sabe buscar. Entonces perdés, o sea, hay muchas oportunidades de venta que se pierden porque no se responde rápido, porque no en ese día que el cliente te escribe no estás disponible, o porque el cliente no sabe buscar en tu página web. Todo eso podemos solucionar con IA, ¿verdad? O sea, con agentes que pueden responder 24/7 en cualquier momento, que tienen la capacidad de ser empáticos. Y por otro lado, otro problema que solucionamos es desde el lado de la empresa que tiene que capacitarle a sus vendedores para que sepan vender, y después el vendedor se enfermó y no vino, o renunció y se fue. Y entonces todo lo que tardaste e invertiste en capacitarle se fue, ¿verdad? Perdiste. Eso ya no va a pasar si tenés un agente con IA donde cada minuto que tardás o que invertís en capacitarle se queda ahí y reditúa en ventas. Ujú. Entonces, eso por un lado, todo lo que tiene que ver con ventas. Y lo que es inteligencia comercial es entender, bueno, la gente que me escribe, ¿qué quiere? ¿Qué producto quiere? ¿A qué hora me escribe más? ¿Desde qué lugar me escribe más? ¿Para qué quiere este producto? ¿Para qué uso? Entonces, con esos datos yo puedo entender, ok, esto me conviene comprar más o esto me conviene producir más, ¿verdad? Puedo hacer un mejor seguimiento que no dependa de humanos tampoco, que a lo mejor se olvidan de hacer el seguimiento. Entonces, hay un montón de cosas que puedes hacer atrás de manera automática. O sea, puedes tener un ejército de agentes con inteligencia artificial que están vendiendo, haciendo seguimiento, ordenando tus conversaciones, extrayendo datos para que vos puedas tomar mejores decisiones. En fin, puedes tener un equipo gigantesco de inteligencia artificial al costo de un humano de repente, o dos humanos. Tienen casos de éxito ya en donde la gente de por sí solo inició conversaciones y así de forma autónoma cerró ventas. Sí, increíblemente. Justo estaba hace poco en un evento donde estaban hablando de IA, porque todo el mundo ahora habla de IA. Y Estuvimos. es tipo la palabra, the buzzword ahora. Y ellos decían, tipo, mi próximo sueño es que la IA venda. Nosotros sí tenemos casos de éxito donde la IA a la que le entrenamos vende. Ya está vendiendo. Vende, literal. Me tocó hacer una primera reunión con un cliente que cuando estábamos discutiendo el proyecto me decía, Gaby, yo te juro que no creo que tu IA venda. O sea, todo bien, me encanta, a lo mejor va a ayudar, pero no creo que venda sola. Entonces, en la reunión que tuvimos siguiente, le mostré los números y le dije, mira, tu IA está vendiendo. Y está vendiendo, o sea, le mostré los números cuánto está vendiendo sola. Ella no podía creer, entonces le llamó al equipo y le dijo, quiero que me digas si en nuestro sistema está esta venta. Y le dijeron, sí, está a la venta y no podía creer. O sea, literalmente
vende sola y vende productos de ticket alto inclusive. O sea, Ujú. nosotros vimos ventas de departamentos, de electrodomésticos de alta gama, de electrónica, o sea, vende, realmente vende. Y mucha gente me dice, no, pero Gaby me da miedo porque yo no quiero que parezca un robot. Y tenemos casos donde hay clientes que no se dan cuenta que están hablando con inteligencia artificial. O sea, hablan media hora y nunca se dieron cuenta que era una IA. Entonces me parece que sí, que es diferente. Esto es diferente. Ahora también Meta cambió un poco las reglas de juego y se le pueden enviar muchos más juegos de datos que antes, como para saber cuáles son los tipos de leads, los tipos de clientes potenciales que se interesan, que terminan comprando. Veo que tienen también integración ya con WhatsApp Flows, por ejemplo. Puede ser. Ok, nos hablan aún de eso. Sí, desde el principio tenemos con WhatsApp Flow, que son básicamente formularios dentro de WhatsApp. Tenemos clientes que usan, pero estamos descubriendo de que los formularios conversacionales están convirtiendo mejor. De hecho, a nivel de conversión, nosotros también antes teníamos formularios web. La conversión de los web versus el formulario conversacional es brutal la mejoría que tenemos con el conversacional. Con un cliente del mundo financiero pasamos de algo así como, ¿cuánto era? ¿8%? De 8% a 38%. O sea, el formulario web 8% y en el WhatsApp era 38%. Es impresionante la diferencia. Y la gente prefiere conversar y ir de a poco descubriendo qué quiere, qué no quiere, ir Ujú. respondiendo a las preguntas que un formulario largo. Pero tenemos las dos cosas. Ya, y Click va aprendiendo de esas conversaciones anteriores para orientar nuevas conversaciones también. Por un lado, analizamos las conversaciones nosotros personalmente. Por otro lado, la propia IA, dentro de nuestra plataforma le puedes decir, mira, yo quiero que analices la conversación cuando termina y quiero que me hagas un resumen, quiero que anotes si se cerró o no la venta, quiero que me digas si el cliente estaba frustrado o no, si le gustaba, si no le gustaba. O sea, puedo hacer una analítica muy profunda de cada conversación con Clear. Y creo que esa es la característica que más le gusta a la gente de nuestra plataforma. De hecho, vos entras y lo primero que ves es esto embudo de conversión. Ujú. Y eso es algo que las empresas no tienen hoy con sus vendedores manuales, con sus vendedores humanos. ¿Por qué? Porque tenés, no sé, 20 vendedores, los 20 vendedores le escriben a lo mejor de su teléfono corporativo o desde una plataforma X. ¿Y cómo haces para leer 20.000 conversaciones y entender dónde están todos los leads? ¿O por qué nuestra conversión, nuestras ventas son, no sé, 5%? ¿Por qué no es 6? ¿Por qué no es 7? ¿Dónde se traban? No tenés ni idea. Pero con Clear no pasa eso. ¿Por qué? Porque todas las conversaciones pasan por IA. La IA ya va generando una inteligencia comercial y vos entras a tu dashboard, en tu panel de Y control, ves ya los ves más o KPIs. menos qué es lo que está pasando. Si tienes una nueva duda, decís, bueno, ¿y qué tal si implementamos un nuevo análisis que sea de tal o cual cosa? Y empiezan a venir los leads y ya podés empezar a ver los números. Ujú. Es una locura. Es el sueño de todo gerente comercial. Genial. Pregunta para Gabriela. ¿Cuál es tu norte, tu patrón como para elegir los socios comerciales correctos? Porque un venture capital o un angel investor te elige más a vos de lo que vos le elegís al inversor. Pero si pudieras elegir libremente a tus socios comerciales, ¿cómo deberían ser? Yo creo que siempre tiene que ser una elección libre para empezar. O sea, Ujú. no le recomendaría a ningún emprendedor que elija así medio coaccionado, porque es la peor decisión Ujú. probablemente de elegir así medio coaccionado. Porque es difícil y es un matrimonio, o sea, es complicadísimo después de seguir con una persona con la que no compartís la misma visión, ni los mismos objetivos, ni nada. Yo, ¿qué busco en un socio comercial? Busco, vamos a suponer que es un VC o alguien que va a invertir dinero, más allá del capital, es la capacidad de ayudarme a ejecutar más rápido, de llegar más rápido a los objetivos, a las metas. Entonces, tiene que traer a la mesa algo más que dinero. Tiene que traer contactos, tiene que traer, no sé, networking, tiene que traer posibles contratos, eh, experiencia, tipo gente que ya haya pasado por lo mismo, que haya estado en un rubro similar, vendiendo un producto similar, que me pueda decir esto sí, esto no, por acá muévete, por acá no te muevas. Eso es lo que yo estoy buscando. El peor socio comercial es el que tiene solo dinero, entonces. El peor socio comercial que tiene solo dinero, sí. Ujú. Y yo te diría más, el peor socio comercial es el que tiene solo dinero y encima cree que con su dinero te puede, digamos, cerrar las posibilidades de decir, esto es lo que tenés que hacer. O sea, no, porque cualquier startup
implica hacer mucha prueba y error. Ujú. Mucho probar, mucho intentar. Y si hay una persona que por poner dinero te dice, no, por acá te tenés que ir, acá no puedes ir, te va a trancar y no va a dejar que llegues al objetivo. Ya. En tu experiencia, ¿qué le falta a Paraguay para que podamos parir unicornios con ADN paraguayo? Eh, bueno, primero Paraguay es un mercado demasiado chico. Permiso, ¿podés Sí. explicar qué es unicornio para vos? Creo que un unicornio es una startup que tiene una evaluación mayor a un billón Un de billón de dólares, dólares, ¿verdad? sí, Que serían exacto. 1.000 millones de dólares. Eh, y bueno, la evaluación es una cuestión subjetiva porque se puede basar en facturación, pero también en otras cosas. Ujú. Generalmente la evaluación se da en base a rondas de inversión anteriores también. O sea, si una empresa levantó 300 millones de dólares en base a una evaluación de, no sé, un billón, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, eso es lo que suele determinar que seas un unicornio o no. Ujú. Yo creo que en Paraguay es difícil tener unicornios por una razón sencilla, que es que somos un mercado de 7 millones de personas. Entonces es muy difícil tener una empresa con una evaluación tan alta en un mercado tan chico. No creo que pueda haber un unicornio paraguayo si vende solo para Paraguay, o sea, si vende solo en Paraguay. Ujú. Creo que ahí está la principal traba, digamos, o el principal obstáculo. Y después una cuestión de capital también, porque finalmente el hecho de tener una evaluación tan alta es porque son startups que buscan inversión de riesgo y entonces las rondas de inversión son las que le van dando esas evaluaciones y también tiene que haber gente que esté dispuesta a poner esa cantidad de dinero. Entonces creo que eso, yo diría que esas son las dos principales razones por las cuales hoy no tenemos unicornios en Paraguay, lo cual no significa que no hayan ideas, ¿verdad? Ujú. Pero el mercado determina mucho. Podría ser distinto si una startup paraguaya empieza a trabajar en otro mercado distinto a Paraguay. Sí, yo creo que sí, claramente. Primero por el mercado y segundo porque tiene la posibilidad de acceder a rondas de inversión con otros valores. En Paraguay sigue siendo súper difícil levantar inversión. Ujú. No es lo que era cuando yo empecé, que no había nada, absolutamente nada, pero sigue siendo difícil. Se mueve lentamente el mercado, hay pocos exits también, que es cuando una empresa le compra a otra. O sea, sí veo mucho más dinamismo en el mercado paraguayo en empresas tradicionales que se compran unas a otras, bancos que se fusionan, ¿verdad? Empresas tradicionales que se compran, pero en tecnología, dentro de todo hay un player grande en el mercado que está comprando startups, lo cual está buenísimo porque entonces se genera como una expectativa de que, bueno, si yo creo algo, tengo la posibilidad de vender. Y eso es lo más importante, porque si un emprendedor logra vender su startup, con ese dinero después va a crear otra y otra y otra y otra. Entonces, eso es lo que hace que al final el mercado vaya evolucionando y madurando. Y me parece que todavía nos faltan más players que empiecen a comprar startups y tecnologías dentro de Paraguay como para generar eso. Aunque se puede vender afuera también, ¿verdad? Pero siempre es más fácil tener un ecosistema interno. Ujú. Genial. Pregunta sobre criptomonedas ahora. Uf, cripto. Sí. Yo no soy la persona más indicada para Bueno, hablar de cripto. entonces, sí, pregunta para nuestro CTO de Cleark. Eh, ya tiene muchos años de rodaje de andanzas, el Bitcoin, que fue prácticamente la primera cripto. Eh, ¿Son realmente reservas de valor las criptomonedas o mucho humo o las dos cosas? ¿Cómo era que se llama esa película que ganó el Oscar? Todo al mismo tiempo, como que pasa todo al mismo tiempo En el mismo en el lugar. mismo lugar, una cosa así. Yo creo que Ujú. esa es la respuesta. Sí y no. La tecnología de blockchain es muy interesante, muy prometedora, pero hace 15 años que es prometedora. Quiero ver más casos prácticos, me gustaría. Creo que ya se puso muchísimo dinero en eso. Sí. Todavía todos estamos esperando más casos prácticos. No es lo mismo con los LLMs, o sea, con lo que hoy se le dice IA, realmente es IA generativa o LLM. Los LLMs han explotado y tienen muchísimas funciones interesantes. Blockchain todavía está ahí. Eh, el valor de Bitcoin, eh, ¿y si mañana fuera cero? Si las computadoras cuánticas aparecen, que supuestamente Google ya tiene algunos proyectos de eso y pueden superar la criptografía actual, la tecnología actual de la cripto, ¿qué hacemos con nuestro Bitcoin? Ujú. Entonces, es relativo, las cosas tienen valor mientras le demos valor, pero si mañana nos despertamos con una mala noticia, vamos a pensar diferente.
Cuando todos pensamos diferente, entonces tiene menos valor. Y entonces, ¿qué hacemos con otras monedas? Entonces, qué sé yo, es interesante, eh, pero habrá que ver cómo le va. Igual eso lo pensaba yo también hace 15 años, mira dónde estamos hoy. Mm. Así que bueno, tiene un valor especulativo también, que las personas que lo ejecutaron ahora son muy ricas. Entonces uno puede hablar mucho, pero si te toca la posibilidad de comprar barato y vender caro y te va bien, bien por ti. Genial. Hablaba Gabriela de buscar socios, usó una palabra de matrimonio también. Ustedes son un matrimonio, son un equipazo en la vida personal, son un equipazo en lo comercial también. ¿Cómo hacen para cuidar que los roles en los dos escenarios no se interfieran entre sí y llevar armónicamente la vida laboral y la vida personal? Me atrevo a preguntar eso pensando que podría estar viéndonos ahora alguna persona que piensa emprender con su pareja, con su familia. Yo creo que elegir un partner laboral sí se parece mucho a una pareja en el sentido que tiene que haber buen feeling, tienen que encajar, tienen que ser complementarios, pero también tienen que compartir ciertos valores. Ujú. Gaby hablaba de la importancia de un partner de inversión que no solamente ponga dinero, etcétera, pero para mí tiene que ser buena gente también. No solo buena gente, me tiene que caer bien, naturalmente. Eso es algo difícil de encontrar, porque cada uno es distinto y a mí vos me caes súper bien, pero a lo mejor a fulanito no. Y bueno, una cuestión de química y yo creo que es un poco así también con un socio o con un inversionista. Tiene que haber química. Creo que las mejores relaciones de trabajo también son química y cómo nosotros juntamos la pareja y el trabajo. Bueno, primero que la química es muy buena, nos entendemos muy bien. Y por otro lado, las cuestiones laborales las fuimos trabajando también. ¿Cómo me comunico? ¿Cómo digo las cosas? ¿Cómo transmito frustración? Hoy me despierto y me preocupa algo y cómo lo digo para tratar de cuidar el ambiente y la relación entre nosotros en lo laboral y en lo personal. Entonces, se aprende. Por un lado se aprende y por otro lado también hay gente que se lleva mejor que otra entre sí. Ujú. Creo que son esos dos elementos, te diría que. O sea, en otras palabras, si tenés una relación, ya sea de pareja o de trabajo, de entrada luego, está muy complicado. Yo te diría, busca nomás a alguien con el cual tengas mejor química. Pero si la química es buena y falta afinar algunas cosas, yo creo que se puede afinar. Se puede trabajar cuestiones de comunicación, de cómo manejamos esto, qué siento, cuando pasa esto, por qué reacciono así. Es manejable. Genial. Bueno, para la gente que quiere conocer un poco más de Clerk, ¿cómo debería ser? ¿A dónde acudir? Pueden entrar a nuestra web ai.clear.co, ¿verdad? O me pueden escribir gabriela@clear, que es klirk.co. Y bueno, empezamos a hablar. Genial. Muchas gracias, Nahum. Muchas gracias, Gabriela. Estoy muy agradecido con ustedes, que son mis mentores también. Siempre estoy siguiendo lo que hacen y valoro mucho que puedan compartir lo que saben para con gente que va a estar mirando este podcast. Muchas gracias. Gracias.